Imagina un mundo al borde del colapso, fracturado por una energía roja que amenaza con devorarlo todo. En este caos, dos almas, un hombre y una mujer, están destinadas a encontrarse, pero avanzan por dimensiones paralelas que se desmoronan a su paso, sin llegar a tocarse jamás. Él es un ser atormentado, un hombre calvo con el cuerpo recorrido por venas incandescentes que emanan destrucción. Ella, una chica de cabello rubio, es la luz serena, la contrafuerza que intenta equilibrar esa aniquia. No se conocen, no recuerdan haberse visto, pero comparten destellos de un pasado que parece inventado. Manos que se rozan, amaneceres que nunca vivieron, paisajes que solo existen en fugaces relámpagos de memoria. Desde el primer segundo, el vídeo nos sumerge en un infierno visual a 180 pulsaciones por minuto. El cielo es una masa negra de nubes rojas hirviendo, y el propio planeta parece respirar con una profundidad abrumadora. Grietas incandescentes laten al ritmo frenético de la música, y de entre ceniza y fuego surge el hombre, de rodillas, jadeando. La cámara se mueve con nerviosismo a su alrededor, capturando la intensidad de sus ojos blancos y la electricidad que recorre su piel. Cada paso que da abre nuevas fracturas en el suelo, liberando ondas expansivas y despertando a criaturas deformes que emergen de las profundidades, como si llevaran siglos esperando este momento. Son seres humanoides retorcidos, con ojos brillantes y metal incrustado en su carne, una pesadilla hecha realidad. Mientras tanto, en la dimensión de la chica, la estética es diferente pero igual de opresiva. Ella corre sin descanso a través de túneles metálicos de un azul frío, con cables chispeando sobre su cabeza. Atraviesa ruinas llenas de humo helado, bosques de árboles carbonizados y estaciones de trenes fantasma cubiertos de óxido. Pasa por refugios subterráneos repletos de mujeres y niños aterrorizados, por pasillos inundados de luz parpadeante y por calles de una ciudad muerta donde solo quedan sombras humanoides tras las ventanas rotas. La cámara la sigue de cerca, acentuando su aparente fragilidad, pero también el aura dorada que la protege. A medida que avanza, el entorno le revela pistas. Un mural que repite el símbolo de las venas del hombre. Un anciano que la mira como si fuera parte de una antigua profecía. Una fotografía imposible, donde aparece junto a él, en un lugar que ninguno de los dos recuerda. El montaje alterna constantemente entre ambos mundos, creando una sensación de unidad, como si fueran dos caras de la misma historia. Él atraviesa fábricas colosales en ruinas, desiertos de ceniza poblados por estatuas humanas calcinadas y pasillos industriales que sudan vapor rojo. Ella, por su parte, recorre túneles, bosques muertos, vagones de tren abandonados y torres imposibles con escaleras que se extienden hasta el infinito. Poco a poco, sus mundos empiezan a contaminarse. Ramas secas aparecen en los corredores industriales de él. Tuberías metálicas se filtran en el bosque de ella. El cielo se parte en dos, un lado azul y otro rojo, y los espacios se pliegan como un rompecabezas mal encajado. La cámara se convierte en un personaje más, siempre inquieta, con movimientos circulares que reflejan el aumento de poder del hombre. Ángulos extraños cuando la realidad se quiebra y zooms que distorsionan la perspectiva en momentos de shock emocional. El ritmo visual es brutal, con microzooms que golpean al compás de la música y cortes rápidos que nos lanzan de una dimensión a otra. A su alrededor, el mundo se desintegra. Multitudes presas del pánico. Familias que se abrazan mientras miran al cielo rojo.
niños espectrales que señalan caminos misteriosos. Todos refuerzan la idea de que el fin está cerca y que el hombre es tanto la causa como el síntoma de este colapso. Con el paso del tiempo, su transformación se intensifica, sus venas brillan con más fuerza, su piel se agrieta liberando una luz roja líquida y su aura empieza a alterar la gravedad a su alrededor. Lo vemos luchar contra una criatura gigantesca, una masa informe de carne y energía con múltiples brazos y ojos desordenados. Es una secuencia de combate brutal donde cada golpe parece fracturar el aire, rasgando la realidad como si fuera cristal. Con cada descarga de su poder, el mundo se hunde un poco más. Edificios que caen como fichas de dominó, carreteras que se retuercen sobre sí mismas, puentes que se desmoronan en el abismo. Paralelamente, ella vive su propio descenso. Se hunde en un agua negra que la arrastra. Atraviesa pasillos donde solo ve la sombra de él proyectada en la pared. Y se encuentra con su reflejo en charcos imposibles que muestran la imagen de ambos, juntos. La conexión entre ellos es cada vez más fuerte y palpable. Cuando él grita, ella siente una punzada de dolor en el pecho. Cuando él es golpeado, sus ojos se llenan de lágrimas. Cuando él se levanta con una furia renovada, ella siente un tirón invisible que la impulsa hacia adelante. Sus respiraciones se sincronizan sin que ellos lo sepan, unidas por un destino trágico. El acto final nos lleva al punto de encuentro. Ella asciende por una torre infinita, una escalera imposible bañada en luz blanca y ecos eternos. En su propia dimensión, él sube una escalera casi idéntica, pero rodeada de paredes orgánicas cubiertas de venas rojas que laten. La arquitectura se deforma, las escaleras se doblan y por un instante llegan a estar visualmente cerca, separados solo por un vacío fracturado, pero no se alcanzan. El universo parece querer unirlos, pero al mismo tiempo está diseñado para impedirlo. Finalmente, ambos llegan a dos salas circulares idénticas, pero espejadas. Una es blanca para ella, la otra es roja para él. La sincronía visual se vuelve absoluta. Las dimensiones empiezan a solaparse, extienden la mano al mismo tiempo, avanzando el uno hacia el otro. Durante un instante, casi comparten el mismo espacio. Sus dedos están a centímetros de tocarse. La cámara se sitúa entre sus manos, en un primerísimo plano a cámara lenta, con el aire vibrando a punto de quebrarse. En el instante exacto en que deberían encontrarse, la energía roja se desborda. Una explosión brutal atraviesa el espacio entre ellos, lanzando la cámara hacia atrás y deformando la imagen como si fuera absorbida por un agujero negro. Las salas se destrozan. Ella es expulsada a un espacio blanco y silencioso, donde su cuerpo empieza a desintegrarse en partículas doradas, flotando con una serenidad triste. Su último gesto es extender la mano hacia él, aceptando que el encuentro nunca sucederá. Él, por su parte, cae de rodillas en un vacío rojo, con el rostro partido por el dolor y la furia. En sus ojos, todavía se refleja la imagen de ella desvaneciéndose. Aprieta el suelo, tiembla y finalmente libera un grito definitivo, casi inhumano, que deja de ser sonido para convertirse en una pura onda de destrucción. Esta onda expansiva roja arrasa con todo. Ciudades, montañas, ríos. Todo se desintegra en polvo. La cámara se aleja para mostrarnos la aniquilación total del mundo, reducido a una superficie carbonizada. Y en medio de esa nada absoluta, solo queda él. La cámara regresa a su figura y lo congela en la misma pose de la portada del álbum. Un grito solidificado en el tiempo,
con el fondo dominado por una inmensa explosión roja. El mundo se oscurece, el sonido se reduce a un zumbido lejano y la pantalla se funde a negro. Un último destello rojo, como el último latido de esta sinfonía de destrucción, parpadea y desaparece por completo. Fin.